Bueno, son las 6:05. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Mi nombre es Alejandra Ramírez, hago parte del Centro Javeriano de Emprendimiento como gestora de comunidad y cultura. El día de hoy nos acompaña Javier Rodríguez. Más adelante nos va a estar contando un poco más sobre él. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Alejandro, hola a todos, buenas noches. Gracias por la invitación al Centro Javeriano de Emprendimiento. Para mí es sumamente grato estar de nuevo con ustedes aquí para compartir unos minutos. Gracias, Javier. Sí, pues como bien saben, llevamos ya varias semanas en este formato de miércoles de historias y jueves de herramientas. Hoy estamos dando continuidad del tema de industrias culturales y creativas y vamos a hablar de la cadena de valor. En el día de hoy ya les he pedido por el chat que si quieren nos compartan un poco de si son estudiantes, si son egresados, si son externos y también si tienen algún proyecto, emprendimiento o empresa para que también podamos encaminar las preguntas y el desarrollo del taller con respecto a sus inquietudes. Entonces, también hoy nos acompaña Julián Ballesteros, él es gestor de emprendimiento del centro. Julián también va a estar dando su conocimiento y algunos apuntes sobre la marcha del taller. Buenas tardes, bienvenidos. Ya nos empezaron a escribir por el chat. Anímense, ahorita vamos contando quiénes nos están escribiendo. Entonces, bueno, hoy hablaremos primero de la experiencia de Javier. Nos va a contar un poco su carrera, de su trayectoria, pues de su conocimiento, digamos, en términos de industrias creativas y culturales. Y vamos a dar paso luego al modelo de cadena de valor para entender cómo podemos dar valor a un emprendimiento, a un proyecto desde esta metodología. Y finalmente vamos a tener un paso de tips claves para utilizarla, algunas herramientas y unos recomendados que también Javier preparó para todos ustedes. Les pido por favor a las personas que ingresen que silencien su micrófono para evitar Me interferencia puedo cancelar el pedido, sin embargo, durante la incoherencia. el Le desarrollo puedo del cancelar taller. el pedido, sin embargo, la evolución no es tan inmediata. Ahí estoy silenciando algunos, pero les pido el favor del micrófono. Bueno, Javier, te dejo entonces para que nos cuentes un poco sobre ti. Bueno, gracias de nuevo Alejandra. Yo soy Javier Rodríguez Camacho, soy profesor en el Departamento de Administración en la Javeriana. Ahí ven un poco pequeño, pero es nuestro edificio donde está mi oficina, que ahora estamos añorando un poco. Eh, Estoy acá como hace 3 años, quizás un poquito más. Antes de eso pasé unos 7 más o menos en España estudiando. Sin embargo, yo soy originalmente de Cochabamba, Bolivia. Ahí abajo ven la foto de nuestra plaza principal. Suele haber más gente. Esa foto no es actual, es solo una casualidad que no se vean personas. Yo estudié en España, hice una maestría primero en Economía de la Ciencia y la Innovación y luego hice una maestría y un doctorado en Economía en la Autónoma de Barcelona. La maestría la había hecho en la Barcelona GSC. Ahí estudio desde mi tesis, por ejemplo, se fija en las industrias creativas y culturales desde la perspectiva de la economía, particularmente la economía de la información. Eh, yo he estado relacionado con esto bastante antes, desde hace casi 15 años más o menos, el 2006, sobre todo escribiendo sobre cine y música en, en un medio, un periódico boliviano, que luego con algunos colegas armamos una empresa, un emprendimiento de periodismo cultural, que recibimos financiamiento semilla del Banco Mundial. Fue como mi primer acercamiento un poco casual al emprendimiento, porque yo era editor de música, no era realmente parte, sí era socio y todo, pero no era de la parte más de negocios. He seguido escribiendo, actualmente soy Critic at Large en Tiny Mixtapes, que es un webzine de Estados Unidos, aunque he publicado en otros sitios en España y por acá también. Sin embargo, cuando empecé a enseñar emprendimiento me di cuenta que no era suficiente esa experiencia, sino que había que formarse un poco como emprendedor, o bueno, como educador de emprendimiento, mejor dicho. Y lo hice en el Babson College en Estados Unidos y en el Experiential Classroom de USASB. Y bueno,
en estos últimos años he dado clases acá, en Bolivia, en la UPB, en la Universidad de Paderborn, en Alemania, en Cincinnati, y bueno, en España también en la Autónoma. Un proyecto que tenemos en conjunto con el Centro de Emprendimiento y varias unidades de la Javeriana es Cultmarts, que es un encuentro internacional de industrias creativas y culturales. Se hace cada septiembre, lo vamos a hacer este año también, así que desde ya los invitamos a seguir conectados a las redes del centro, porque ahí se va a contar la información. Obviamente todo va a ser online y la idea es que podamos participar en eso también. Y bueno, por ahí hice algo de podcasting también, hace también un poco de tiempo, pero bueno, ya eso lo dejo para después. Bueno, aquí viene la parte de repetición que les decía de la semana pasada, que es necesario aclarar cuáles son o qué son las industrias creativas y culturales. Obviamente, si entre ustedes hay diseñadores, hay músicos, dirán, bueno, yo sé qué son porque es mi pan de cada día, ¿no? Soy un creativo, estoy en tal sector. Pero no está de más darle un vistazo a esto, ¿no? Sobre todo porque es un tema que está en la agenda pública el último par de años. Sí, puedes pasar. Básicamente las industrias creativas y culturales son todas las que generan riqueza basadas en talento, creatividad y habilidades humanas. Es una definición súper amplia en la que podría entrar casi cualquier cosa excepto, no sé, minería, agricultura y explotación de propiedad de finca raíz, por dar 3 ejemplos. Pero ¿dónde está la distinción que hace que sea un sector bien específico de la economía? Que todas estas tienen que estar sujetas a la generación y explotación de propiedad intelectual. Entonces ahí sí podemos imaginar diseños publicitarios, podemos imaginar obviamente obras artísticas como, no sé, obras de teatro, de composiciones de ballet, de películas, videojuegos. Entonces, ¿dónde está la distinción? Obviamente en que están basadas en talento, creatividad y habilidades humanas, pero pasan por este prerequisito de generar y explotar propiedad intelectual. Acá casi no se puede leer, así es una pena, pero es una tabla que se usa mucho en el sector, en la academia, que básicamente lo que nos dice es que tenemos, si quieres puedes pasar a la siguiente, Alejandro, y usamos esa para que es un poco más visible. Sí, acá se ve un poco más. Como que tenemos distintos niveles. Al centro están todas las expresiones artísticas como expresiones nada más. Es decir, si yo escribo un poema y lo guardo en un cajón, no estoy haciendo parte de las industrias culturales ni de las creativas. Si yo tomo ese poema y para editarlo voy a generar un número de, no sé, ISBN, estoy registrando además mis derechos de propiedad intelectual, entonces ya paso al siguiente anillo, que en este caso sería el de las industrias culturales, ¿no? Que ya haría parte no de la disciplina o la rama artística de la poesía, sino estaría en el sector editorial. Ese es el prerequisito que uno tiene que cumplir para poder pasar a estar en las industrias, ¿no? Que sería generar propiedad intelectual e ingresar en un proceso de reproducción, que puede ser industrial, que puede ser mecánico, digital, tantas variantes que hay, ¿no? ¿Y ahí cuáles tenemos? Bueno, dentro de las artes nucleicas están las performativas, la música, literatura, visuales, básicamente esas. Cuando se convierte en industrias, pues ya estamos hablando del patrimonio, estamos hablando de la industria editorial, de la industria cinematográfica o audiovisual, de la fonográfica, etc. Y luego hay todo un sector que se mueve alrededor de esto, que son las industrias creativas, que en un segundo vamos a ver cuál es la diferencia. Esas creativas tenemos bastantes conocidas ahí, por ejemplo, la publicidad, la arquitectura, el diseño de modas, que sí obviamente se fundamentan en creatividad, talento y habilidades para generar riqueza, pero la diferencia está en que no tienen esta dimensión de valor simbólico, que se puede llamar estético, que se puede llamar cultural, que en un segundo vamos a profundizar en eso, y es lo que las diferencia, ¿no? Incluso por fuera de esas se podría incorporar el sector más digital, digamos, que acá se ha llamado Colombia 4.0, pero ya no hacen parte de esto que llamaríamos ni industrias culturales, obviamente, ni necesariamente de las creativas. Justo la siguiente diapositiva es la clasificación que se maneja aquí en Colombia. Esto es una screenshot de la página del ministerio o del boletín que tienen, que tenemos artes y patrimonio,
¿Por qué están separadas de las industrias? Porque estas hay políticas que les tienen que apuntar bajo la lógica de proyectos, no bajo la lógica de emprendimientos, ¿no? No se espera que se formalicen como empresas, pero obviamente nos interesa que se hagan proyectos sobre, no sé, teatro, digamos. En cambio, las industrias culturales, ahí vemos la editorial, la fonográfica y la audiovisual, que las habíamos mencionado. Y las que aquí se denominan creaciones funcionales, nuevos medios, software y software de contenidos, mejor dicho, son los medios digitales, diseño, publicidad. O sea que está relativamente bastante alineado con lo que se ha trabajado a nivel Naciones Unidas, a nivel Unión Europea y también en la literatura más teórica de esto. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y aquí se pone un poco más interesante la cosa. Sí, dale, si quieres puedes pasar. Esto también está un poco difícil de ver, pero no hay que leer. Lo que sí nos interesa es cómo se van dando las intersecciones. Aquí en amarillo tenemos a las industrias creativas, que se ve que ese diamante, ese rombo un poco rojo, se intersecta. En las industrias creativas, como les decía, podría estar la moda, podría estar la publicidad, que no son culturales. Todas las culturales son creativas. Pero ¿por qué no es completo entonces ese traslape? Básicamente porque ahí están todas las que suceden fuera del contexto de mercado que mencionábamos antes, ¿no? Si yo quiero hacer simplemente un proyecto que no tenga fines de lucro, pero puedo obtener financiamiento del Instituto Distrital de las Artes, estaría en esa parte del diamante que queda fuera de la intersección con las industrias creativas, ¿no? Si yo grabo un disco y lo subo a Spotify, estoy en las industrias culturales, en la parte que se superpone a de las creativas. También se ve que hay un poco de superposición con el sector digital, que es el cuadrado celeste de ahí un poco más arriba, que sí hay una parte que también la veíamos en el caso colombiano. ¿Y dónde está lo un poco curioso de esta definición que le hemos tomado del ministerio, del equivalente al Ministerio de Cultura del Reino Unido? Que hay una parte de turismo que se intersecta con el sector cultural, que es todo el turismo de museos, de ir al Carnaval de Barranquilla, de hacer rutas históricas, que obviamente no es todo, pero sí hay una intersección. Y bueno, en cambio aquí el turismo permite conectar con deportes y con apuestas, dos sectores que no suceden en el caso colombiano y tampoco en muchos países, pero que para Inglaterra sí lo han considerado porque la lotería, por ejemplo, genera muchos fondos que luego se canalizan al British Film Institute, por ejemplo, para financiar desarrollo audiovisual. Y es por eso que han extendido esta taxonomía, aunque lo tradicional sería simplemente la parte roja, amarilla y un poquito del verde y un poquito del celeste, ¿no? Bueno, aquí comenzamos a través de ejemplos a tratar de entender cuál es la diferencia entre las industrias creativas y culturales. Aquí tenemos dos ejemplos de productos culturales, bienes culturales, ¿no? Ambos son discos, son álbumes de música. Uno es una recopilación de grabaciones históricas de cumbia y porro aquí colombianas entre el 48 y el 79. Y el otro es un disco pop de Dua Lipa que salió hace un mes o dos, digamos, ¿no? Si yo le pregunto a una persona, usualmente un economista, que son los que trabajan en los ministerios y en estos organismos de decisiones internacionales, ¿cuál es el valor de esto? Probablemente me dé una respuesta que es parecida a la que encontramos en el mercado, que es el precio. ¿Y cuál es el precio de estos discos? Bueno, puedes darle clic, Alejandro. Eso. Mi suscripción es Spotify, ¿no? Pago $9.99 y puedo escuchar exactamente un disco o el otro. Si los quiero comprar físicamente, pues bueno, estará en $7 o $5 cada uno. Y ya, entonces el precio no es un indicador suficiente como para decirme cuál es el valor que están generando cada uno a nivel simbólico. Que no quiere decir que una sea superior a la otra ni nada por el estilo, simplemente que hay una audiencia, un receptor, un cliente que valora distintos aspectos de cada una de estas dos obras y que está dispuesto a pagar quizás un precio distinto por eso, ¿no? Podría ser que no, podría ser que sí, pero la idea de entender esto y relacionarlo con la cadena de valor es que asumimos que hay un consumidor que está dispuesto a pagar por esto y probablemente esté dispuesto a pagar más que el valor mínimo de mercado, que en este caso sería
$9.99, ¿no? Puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, sí, me confundí que con las animaciones. ¿Le puedes dar a las dos siguientes más, por favor? Acá tenemos dos ejemplos como que clásicos de, no sé qué pasó con el urinal de Duchamp, que desapareció, que un poco cuestionaban este tema de qué es arte y qué tiene valor artístico, ¿no? No estamos realmente hablando de esto de aquí, sino que tiene más que ver con lo que el mercado es capaz de capturar y permitirnos a nosotros como emprendedores monetizar. O sea, efectivamente yo podría ver ese urinal y decir, bueno, ¿esto en cuánto está tasado? En varias decenas de millones de dólares. La lata de sopa Campbell's de Andy Warhol, igual. O sea, ahora, además, no solamente es que puedo comprar la pintura original, sino es que también se venden reproducciones, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el valor de la copia, ¿no? Y hay todo un estudio que obviamente surge cuando estas preguntas empiezan a hacerse a nivel más grande, ¿no? Ahí tenemos toda la Escuela de Frankfurt, a Benjamin, Adorno, en fin, Horkheimer. No estamos hablando de eso, estamos hablando estrictamente de lo que se puede discutir a un nivel más de mercado y de emprendimiento y negocios, ¿no? También es un área que se ha estudiado mucho. Aquí podemos ver esta pirámide que la proponen Green y otros autores que son del Reino Unido, que han trabajado también este tema bastante tiempo. Ellos explican que hay como un plano, que es el que vemos ahí en el diamante como la sección transversal un poco más oscura, que es el que puede más o menos capturar el mercado, ¿no? ¿Dónde podemos innovar? Básicamente podría ser en el producto, en el concepto, en la interfaz del usuario o en la forma en que se entrega. En el caso, y bueno, luego se puede conectar eso con la tecnología y con el proceso de producción. En el caso del disco que veíamos de grabaciones históricas de la cumbia colombiana, ¿están innovando en el producto? Probablemente no, porque sigue siendo un disco, sigue siendo algo que puede escuchar por streaming, a menos de que venga con un libro y con algún material de archivo. Eso podría ser innovación de producto. ¿Están innovando en el concepto? Sí, ahí sí tenemos la diferencia, el valor que están generando, porque son grabaciones que de otro modo no podríamos conseguir, ¿no? Que se han descatalogado, que están perdidas, de personas que han dejado de grabar hace 30 años, 50 años, y hay que buscarlas para que puedan grabar esto antes de que se pierda esa música. Entonces, ahí estaría el concepto. Pero ¿dónde más tenemos innovación acá? En el proceso de producción. Porque esta recopilación la hizo Will Holland, alias Quantic, que seguramente lo han escuchado en alguna de las rumbas, porque vivió aquí en Colombia un par de años y pinchaba muy a menudo en los bares de Chapinero, que recibió algún dinero e hizo este proceso de curaduría y de investigación y de casi etnomusicología, hizo la recopilación y grabó el disco, ¿no? Entonces, ahí estaríamos viendo como que hay un triángulo entre el proceso de producción, el concepto, pero eso no lo captura el mercado, ¿no? No está en el plano, ¿no? Es como que si lo tuviéramos en casi perpendicular. Y ese es el gran dilema al que se afrontan las industrias creativas y culturales, ¿no? ¿Cómo hago yo que esto lo apropie el mercado? Y ahí entran temas de identificación de clientes, desarrollo de audiencias, marketing, etcétera, ¿no? Todo esto, este análisis, no lo podríamos aplicar a una prenda de ropa, ¿no? Porque es creativa, yo compro esta camiseta, tiene un diseño bonito, pero realmente lo que prima ahí es el valor funcional, lo mismo con un espacio arquitectónico, a menos de que se convierta patrimonial, que ahí ya cambiaría la situación. Yo estoy comprando un espacio habitable que me da refugio del clima y de no sé qué, que podrá tener algún componente estético o no, pero el mercado no está dando un premio a eso necesariamente, ¿no? Mientras que en el sector cultural es al revés, ¿no? O sea, acá realmente lo que me genera valor es esa dimensión que no está siendo capturada por el mercado. Y ahora sí podemos pasar a la siguiente para hacer esta parte menos pesada, que es cómo implementamos esto, ¿no? Y ahí entra otro trabajo de Green con Miles, que ellos dicen, bueno, acá en las industrias creativas y culturales en particular, aunque esto se aplica también a todas las industrias en general, tenemos que ver como si fuera una cadena, ¿no? Y esto se parece un poco el diseño al de los aros olímpicos.
pero también véanlo como los eslabones de una cadena, ¿no? ¿Cuáles son estos eslabones? La empresa creativa, que comienza a la izquierda por arriba, el proceso de preproducción y producción, el producto, y por abajo tenemos la experiencia del usuario y la comunicación. Y entre las intersecciones vamos viendo que se dan, por ejemplo, en este caso, ¿dónde quedaría lo de Quantic, ¿no? Este disco de cumbia? Fue parte de innovación en el proceso de producción y del producto. Entonces ahí vemos en esa intersección que está como a la derecha el punto 9, está innovando en el contexto del producto cultural. Pero eso no lo podríamos hacer solos, ¿no? Porque tenemos que conseguir financiamiento, acceso a la estructura de investigación para poder acceder a estas personas que han tocado, etcétera, ¿no? Y eso a priori no deberías tener que hacerlo solo el creativo, ¿no? Y ese es el valor de entender como una cadena de valor, si vale la redundancia teórica, este proceso de producción, distribución y consumo de un producto cultural. Y creo que con eso podemos pasar a la explicación de qué es una cadena de valor, que tenemos un video buenísimo que ha preparado el centro, breve, así que me permite tomar un poco de agua mientras lo vemos. Bueno, gracias, Javier. Acaba de comentar, queremos invitarlos también a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo todos los materiales que estamos realizando en Jueves de Herramientas. Entonces los voy a dejar con este video. ¿Qué es la cadena de valor? La cadena de valor es un modelo ideado por Michael Porter que describe las actividades necesarias para crear un producto o servicio generando valor en el proceso. Comprende todos los pasos que implica hacer realidad un producto o servicio desde su creación hasta su distribución. El objetivo general de una cadena de valor es entregar el mayor valor al menor costo para crear una ventaja competitiva en el mercado. ¿Cuáles aspectos son claves en una cadena de valor? Para que un emprendimiento o empresa puedan realizar un análisis de su cadena de valor, deben evaluar los procedimientos involucrados en cada paso de su negocio, de manera que puedan transformar una idea en un producto o servicio real. El objetivo final de una cadena de valor es crear una ventaja competitiva para que un emprendimiento o empresa aumenten su productividad manteniendo unos costos razonables. Los emprendimientos y empresas deben mantener un nivel de confianza y seguridad con sus clientes suficiente para que permanezcan fidelizados. El análisis de la cadena de valor puede ser de gran ayuda. El modelo de cadena de valor analiza 5 actividades primarias y 4 actividades de apoyo. Las actividades primarias son esenciales para agregar valor. Las entradas incluyen funciones como la recepción, el almacenamiento y la gestión del inventario. Las operaciones incluyen los procesos de transformación. Las salidas son las actividades de distribución del resultado final, es decir, llevar el producto o servicio al consumidor. Marketing y ventas incluyen las estrategias para mejorar la visibilidad o apuntar a los clientes apropiados en asuntos como la publicidad, la promoción y el precio. El servicio incluye procesos para mantener posicionados el producto o servicio y mejorar la experiencia del consumidor. Puede incluir el servicio al cliente, mantenimiento, reparación, reembolso e intercambio. Las actividades de apoyo facilitan el cumplimiento de las actividades primarias de manera eficiente. Estas son adquisiciones, que se refiere a la obtención de materias primas, contactos o proveedores. Desarrollo tecnológico, el cual hace referencia a la etapa de investigación y desarrollo de una empresa, por ejemplo, un proceso de fabricación, una automatización o el uso de interfaces tanto en productos como en servicios. Gestión de recursos humanos, que implica la contratación y retención de empleados que cumplirán con la estrategia de la empresa y ayudarán a diseñar y comercializar el producto o servicio. Infraestructura, es decir, los sistemas y actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como el área de planeación, la contabilidad, las finanzas, el control de calidad, entre otros. Para las industrias creativas y culturales, la cadena de valor se podría definir siguiendo la propuesta de organizaciones como la UNESCO y el British Council de la siguiente manera. Creación, el origen de las ideas y del contenido. Es donde se ubican los creativos como escritores, artistas y empresas de diseño. Producción,
en donde las ideas se materializan y se vuelven reproducibles. Por ejemplo, una obra de teatro o un programa de televisión, incluyendo la infraestructura y las herramientas como la producción de instrumentos musicales o la impresión de libros. Distribución. Esto es, tanto la difusión o entrega masiva a consumidores a través de venta o alquiler físico o digital, como la exposición o transmisión de experiencias, por ejemplo, un teatro o un museo. Y consumo, es decir, las actividades de las audiencias y los consumidores, los lectores, quienes bailan disfrutando la música, escuchan radio, ven teatro o visitan galerías. Con el modelo de cadena de valor, se consigue examinar y dividir una empresa en sus actividades estratégicas más relevantes para entender cómo funcionan los costos, las entradas y salidas, entendiendo en qué radica la diferenciación frente a la competencia. Bueno, ese video está súper interesante y completo y también con toda la presentación va a quedar a su disposición. Me quedé un poco picado con Dua Lipa, que también me gusta. Simplemente, ¿dónde está la innovación de Dua Lipa en este caso? Está en el plano. ¿Por qué en el plano ese que era visible? Porque está en el contenido también, obviamente una chica que es hija de inmigrante albanés, que está haciendo pop con reminiscencias de los 80s, es contenido no, o concepto, no es el producto, sigue siendo un disco común y corriente. Y también en la interfaz de usuario, que está súper enfocada en redes sociales y con la experiencia misma, ¿no? Entonces, si volvemos a recordar el diamante ese, quedaría casi los tres sobre el plano. Y esa es la diferencia que hace que ella pueda trabajar con Sony, Universal o la discográfica major que sea, porque el mercado es capaz de capturar una mayor parte de ese valor que el caso de Will Holland. Will Holland editó este disco con Soundwaves, que es un sello de reissues e grabaciones de archivo, porque obviamente si lo ponías a competir en YouTube con una grabación que la tomó del último rincón del Valle del Cauca, obviamente iba a ser más difícil que funcionara que Dua Lipa, ¿no? Pero ambos tienen innovación, ambos te están generando valor para distintos usuarios que pasan por procesos distintos y que la cadena también es distinta, ¿no? Retomamos a la cadena. Recordemos la cadena que ustedes han debido ver este dibujo en varios lugares y que está en el video también. Es el conjunto de actividades que es necesario hacer para que podamos entregar el valor como organización a nuestro cliente o audiencia. Michael Porter se inventó esto en el 85, es bastante antiguo, no es algo con fecha del penúltimo año, como suele pasar con temas de emprendimiento, pero es incluso más antiguo como idea, ¿no? Porque esto aparece en un libro que se llama Ventaja Competitiva, que a su vez está inspirado en la ventaja comparativa de David Ricardo, ¿no? Que eso es del siglo XVIII. Que él lo que decía es, bueno, hay países que son buenos produciendo vino y países que son buenos produciendo textiles, ¿no? Entonces, en lugar de hacer yo textiles, si tengo buenos viñedos, intercambiemos, ¿no? Y eso se llama ventaja comparativa en economía. Obviamente yo puedo ver qué país es bueno para vinos y qué país es bueno para textiles. En el contexto de una organización esto es menos claro. Y entonces lo que hace Porter es inventarse este modelo, porque esto es un modelo, no es una herramienta, no es una teoría, no es un método, es un modelo de una organización. Acá en la parte inferior de esta cadena están, como nos explicaban, cuáles son las categorías de actividades que tiene que ser una organización en cada una de esas fases que son bien típicas de cualquier sector comercial. Y hay otros que son transversales, que son las que quedan por encima. Esta es la primera versión que se conoce como la cadena de valor organizacional o interna. Pero hay otra que sería la de la industria, que es la siguiente que vamos a ver en la próxima diapositiva, que la única diferencia está en que, sí, en la siguiente diapositiva, Alejandra, eso, gracias, que nada más sacamos los sectores que estaban ahí debajo de la flecha para ponerlos en primera fila, digamos, lo que nos permite decir, ok, ¿quiénes son los que nos proveen de cosas? Que en este caso sería Inbound Logistics. ¿Quiénes son los que hacen las operaciones? Ahí caeríamos nosotros probablemente como organización. ¿Quién es la logística de salida? Etcétera. Ya no es tratando de mapear lo que pasa dentro de una organización como podría ser, no sé, Ecopetrol, que tiene departamento de logística, de marketing, en fin, sino como, bueno, yo que soy este emprendimiento pequeño, que estoy trabajando con paneles solares, ¿quién va a ser mi proveedor? ¿Quién me hace la instalación? Y aplica también para el sector creativo, por supuesto, solo con unos ajustes que vamos a ver en un minuto.
Acá tenemos un ejemplo que no importa que no se lea, pero es súper clásico. Es de un sector que todos creo, bueno, yo soy vegetariano, así que tengo que admitir que no soy muy, como que haya experimentado mucho este tipo de negocio, y es un ejemplo, pero que creo que funciona, que es la cadena de valor de los productos cárnicos, ¿no? Ahí en verde tenemos lo que dicen inputs, que serían los proveedores. En este caso, proveedores de qué? De alimento, de servicios veterinarios y genéticos, ¿no? Que es básicamente la crianza de vacas que sean súper resistentes, con sementales que puedan, en fin. Son proveedores. ¿Dónde está la organización en este caso? Quedaría en la siguiente, que dice producción, que está ahí como en color naranja. ¿Cuál es la primera actividad que hay ahí? Porque dentro de cada categoría van quedando las actividades. La primera, la categoría de inbound logistics. La segunda sería la de operaciones. La de operaciones, en este caso producción, hay que hacer todas las operaciones vaca-ternero, hay que hacer la crianza, digamos, alimentación, creo que dice ahí, y bueno, la producción en general, ¿no? Que debe ser enviar a la, a la vaca al siguiente paso, que en este caso sería el procesamiento y distribución. ¿Qué sucede en eso? Esto ya es lo de outbound logistics, ¿no? Esa es la categoría que teníamos como logística de salida. ¿Cómo logro yo que los productos cárnicos lleguen a las casas de los colombianos? Tengo que procesar esa carne, empaquetarla, hacer otro tipo de procesamiento, ¿no? Que sería, pues bueno, el faeneado. Después del faeneado hay procesar cortes, hacer carne molida, en fin, y pasar a los distribuidores, a los mayoristas. Y por último, en este caso, el último eslabón de la cadena es la categoría que corresponde a marketing, que sería obviamente los canales que existen, supermercados, restaurantes y otros proveedores de alimentos, ¿no? Que a su vez tendrán su propia cadena, que será, bueno, o sea, si yo ya tengo la carne, ¿cómo puedo hacer una cena? Necesito proveedores que en este caso serán de vegetales, de vajilla, de gas, en fin, tendré mis propios procesos y mi distribución, mi logística de salida, que podrá ser por domicilios, podrá ser un sitio físico, y mis operaciones de marketing, que no tengo que hacerlas necesariamente yo. Podría contratar pauta en redes sociales o podría recurrir a una empresa que se ocupe de esto, ¿no? Entonces esto puede pasar, como vemos, en sectores súper tradicionales, bajo las mismas categorías, ¿no? Bueno, por algo Michael Porter trabaja en Harvard, ¿no? Ok, aquí comenzamos, y no sé si podríamos parar quizás antes de entrar a lo específico. No sé cómo estaba el plan, Alejandra, me estoy confundiendo con el minuto a minuto. Si sigue esto y después vienen las preguntas. Tenemos aquí para hablar de industrias creativas junto con Julián un poco. Okay. Y luego ya podemos abrir al público las preguntas para luego mostrarles la plantilla y la herramienta. Perfecto. Bueno, así estamos hablando de industrias de sectores comunes y corrientes, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar en las industrias creativas y culturales, ¿no? Para abreviar les vamos a llamar simplemente creativas, pero ya saben cuáles son, en qué se parecen, dónde se cruzan y dónde no. ¿Cuáles son en este caso las categorías? Estaríamos hablando de originación o creación, desarrollo, producción, marketing, distribución y consumo. Entonces son 6 eslabones distintos, que esto está basado, digamos, es un poco como conocimiento ya bastante generalizado, pero la imagen está tomada del libro de Chris Bilton, que estuvo justo en la conferencia esta del año pasado, y que distingue además 2 zonas, ¿no? La zona de riesgo, que es la más relacionada a las actividades puramente creativas, de ideación, de producción, y la de explotación, que es la que está más bien al lado de la comercialización. ¿Por qué es interesante y necesario distinguir esto? Porque el riesgo y la recompensa son inversamente proporcionales, que es una forma un poco elegante de decir que al principio uno asume mucho riesgo con gran incertidumbre porque no sabemos si le va a ir bien a esta obra, si va a poder vender, si es fácil de montar, si hay espacios. Las inversiones son más pequeñas, obviamente es mi tiempo, mis amigos que me pueden hacer arreglos y grabar, y son empresas que o ni se forman, son informales, o cuando se forman son pequeñas. En cambio, al otro lado, ¿quiénes tenemos al otro lado? Tenemos a Spotify, a Netflix, que son empresas ya bastante grandes, con inversiones
enormes, en el orden de los miles de millones de dólares, con públicos mucho más grandes y que la incertidumbre y el riesgo es menor, ¿no? O sea, yo puedo llenar de tantas películas que sé que alguna va a pegar y alguna va a terminar viendo la persona hasta que se quede dormida en estos días que ya ni noticias hay, que si no es coronavirus no hay más noticias. En cambio, yo no puedo contar con eso en el caso de la izquierda de la cadena, que es más de ideación, ¿no? Y ahí está otro reto. Decíamos que el primer reto que veíamos era ese de cómo incorporo ese valor que ocurre fuera de lo que el mercado es capaz de atrapar en mi emprendimiento. Y el otro reto está en, ok, o sea, asumiendo esta realidad de que nunca vamos a tener los retornos que Spotify tiene y que además es bien probable que tengan que entrar en Spotify porque si no, no me escuchan, ¿cómo puedo yo mejorar mi situación de recompensas o de ingresos en este lado de la cadena de creación y producción? Esto se puede, si quieres puedes pasar a la siguiente diapositiva. Se puede ver con un poquito más de detalle. O sea, definimos como 4 categorías y para que vayan como los que son ahora creativos o artistas tratando de entender qué tipo de actividades entrarían en cada uno de estas categorías, ponemos estas subcategorías, que este es un modelo que bueno, basado en otra literatura lo he desarrollado yo. Tenemos creación, producción, distribución y consumo. Básicamente, de las 6 que proponía el gráfico anterior, son 4, pero producción la hemos dividido en preproducción y postproducción, que además no es que sean solo así lineales o que estén totalmente separadas la creación de la producción. La preproducción ya ocurre en parte de la creación cuando empiezo a pensar cuál va a ser el formato. Si es que este libro de poemas que les decía, por ejemplo, va a ser un ebook o va a ser un libro físico. Y eso me define ciertas, incluso, decisiones creativas, ¿no? Por eso esa preproducción podría estar cruzada con la creación. Y lo mismo entre la producción y la distribución, ¿no? Porque si tengo una película, la decisión de ponerla en festivales o en plataformas puede que defina el formato que voy a usar, ¿no? O sea, si quiero ponerla definitivamente en plataformas, no tiene sentido que yo grabe en analógico, ¿no? Porque se va a digitalizar al final de cuentas, ¿no? En cambio, si estoy apuntando a un festival de cine en celuloide, en digital, entonces tengo que esa decisión de producción adecuarla al sitio de distribución, ¿no? El proceso de producción o esta categoría tiene también otros subprocesos, la adquisición, la agregación y la comercialización. La adquisición sucede cuando la plataforma, por ejemplo, en este caso Netflix, dice quiero filmar más en Colombia. Entonces tengo que adquirir contenido colombiano. Puedo adquirirlo en la etapa de creación, yendo a un festival de cine, hay ruedas de negocio, y ahí me reúno con, en este caso creativo, sería guionistas, y digo, ok, les compro este guión, pero con la condición de que lo pueda producir yo. Y es lo que está haciendo bastante Netflix últimamente, ¿no? Y dices, ok, ¿aceptas o no aceptas, no? Luego Netflix puede que lo haga firmar en México y después se distribuye en su plataforma. Por eso es que esta etapa de adquisición, que sería una categoría, una subcategoría, mejor dicho, de la categoría de producción, llega a veces hasta la creación. Y obviamente a distribución, porque una vez que adquiero ese contenido, lo produzco y lo pongo en mi propia plataforma. Ese sería el proceso de agregación, que en este caso es, bueno, tengo 300 contenidos generados en Colombia, ¿cómo los empaqueto? Hay 20 que son documentales de flora y fauna, hay 15 telenovelas, etcétera. Ese proceso de agregación, que lo puede hacer en este caso Netflix, que también es la plataforma de comercialización, ocurre ahí. O en el caso de, no sé, de CD Baby, por ejemplo, o de The Orchard, que hacen solo agregación de contenido, pero luego lo comercializan por medio de YouTube, Deezer, Spotify y otras plataformas, ¿no? Pero esa distribución ya llega no solamente, perdón, la comercialización no solamente está en la distribución, sino que puede tocar también el consumo, porque obviamente ya que hace Spotify analiza mis datos y me puede generar más contenido y sugerirme playlists, sugerirme discos. Entonces, esa etapa de comercialización ya no es que sea tan limpia entre distribución y consumo. Y por último, esto que está ahí abajo en celeste, es como el vínculo entre distribución y consumo. O sea, ¿cómo puedo acceder yo a ese contenido como consumidor y cómo se crea la unión con el creador? Podría ser curaduría o comisariado, que puede llegar hasta el inicio. Si a mí me
voy a usar el mismo ejemplo que la semana pasada. Me dan el encargo de hacer una exposición en el Museo Nacional sobre Simón Bolívar y tengo presupuesto, puedo buscar a un escultor, darle dinero para que haga una escultura de Simón Bolívar y la pueda poner en el museo. Por eso llega a veces esta creación. Podría ser solo la producción, puede ser la distribución. En este caso la distribución de alguna medida es obvia porque es en la sala del museo, pero es este proceso que el contenido va tomando un sentido que no es solo de agregación, sino que, digamos, ya se genera un discurso, ¿no? ¿Qué quiero contar yo sobre Simón Bolívar y por qué necesito una estatua nueva y no puedo usar las que ya existen aquí en el museo? Otro subproceso ahí sería el de comunicación y difusión, lo mismo. O sea, voy a dejarle al algoritmo que hable por mí o voy a tratar yo de generar mi propia estrategia comunicacional y de difusión, que puede suceder desde la etapa de producción hasta el consumo, ¿no? Y por último, la crítica que también, y que incluso va hasta en el futuro, por eso es que se adelanta un poquito, es que, ok, yo puedo contextualizar con una visión crítica, historiográfica, este contenido, que era justo lo que sucedía en el ejemplo de Will Holland. No es una música que vaya, o sea, funciona como música bailable, como música pop en una dimensión similar a la de Dua Lipa, pero para extraerle el resto del valor y poder comunicarlo a mi audiencia, probablemente sí me sirva tener un crítico, ¿no? No estoy seguro si Will Holland mismo escribió los textos que venían con el disco, pero la persona que pueda hacer eso, y por eso pasa a menudo cuando, no sé, Bob Dylan lanza un disco de hace 50 años, hay un historiador, un periodista, un crítico que lo que hace es analizar ese disco y ponerlo en contexto, ¿no? Y eso como que nos ayuda a entender qué otras actividades podrían ocurrir en estas grandes categorías que en el caso de la industria de los textiles son obvias, pero no siempre en las creativas y culturales. Quizás para cerrar esto nos puede servir la siguiente, que tenemos algunos ejemplos, ¿no? ¿Quién quedaría como una empresa o emprendimiento enfocado en la actividad o en las actividades correspondientes a la categoría de creación? Una casa de publishing como Chapel Music Publishing, que lo que hace es, bueno, yo compongo canciones, se las doy a Chapel Music, que luego buscarán intérpretes, buscarán arreglistas para que se produzca, ¿no? Pero yo simplemente soy compositor, no interpreto, no me ocupo de buscar intérpretes, le doy los derechos o bueno, firmo un contrato para que me hagan el management de mis derechos de esta casa de publicación de música. O lo mismo si soy un escritor, hay una agencia literaria, lo que hará este agente será buscarme editoriales que me puedan dar un adelanto para que yo escriba una novela con ciertas características y ya. En el área de producción tenemos ejemplos locales. Árbol Naranja es un estudio aquí en Colombia que graba, aunque a veces han hecho algunas cosas integradas, pero no es su fuerte tener su propio establo. Establo suena mal, pero es la traducción, su propio establo de músicos o de arreglistas o compositores que hagan ese proceso, ¿no? Y eso ya sería integración, ¿no? O sea, cuando yo, además de tener un ingeniero con una consola que me haga el mixing y el máster y lo que sea, que en este caso no hacen máster, creo, me estoy incorporando a hacer producción, arreglos, composición, ya estaríamos integrando con la otra cadena. CMO Producciones, que es una productora audiovisual, que lo que hacen aquí es conseguirte locaciones para que tú, si quieres filmar en Colombia y necesitas desierto, te ponen un sitio en Colombia que es desierto y te ponen las cámaras, la crew, pero no generan el contenido. O sea, tú ya sabrás si filmas ahí lo que tú quieras, ¿no? Pero te dan un desierto con las características que querías. En cambio, Ciudad Lunar, que vemos ahí abajo, integra las dos, creación y producción, que es la productora de Ciro Guerra. Bueno, Ciro Guerra, porque tiene ya el nombre que tiene, puede ir a Netflix y decirle, ok, yo tengo esta serie, se tiene que filmar en Colombia. Entonces hacen también la producción y la creación. En distribución sola tenemos muchos ejemplos. Movies, una plataforma de distribución de contenido audiovisual enfocada en cine independiente latinoamericano. Cine Colombia, no siempre tiene que pasar gran tecnología de por medio, ¿no? Cine Colombia existe hace casi 100 años. Es lo mismo, es una empresa de exhibición cinematográfica. Spotify, distribución también. The Orchard, distribución, pero con otras características. Ya decíamos, ellos no se meten en la última milla, cómo llega la música efectivamente a mi casa, a mi teléfono, sino que ellos agregan el contenido y dicen, bueno, Spotify necesita canciones para entrenar. Aquí tengo estas canciones para entrenar para jóvenes de 18 a 25. Mothermouth Media. Mothermouth Media, que es una empresa de publishing, de PR y publicidad para músicos, que lo que se ocupa es de lanzar
publicidad, escribir a medios para que te hagan reseñas, publiquen noticias cuando estás editando un disco, ¿no? Distribución, marketing total, ¿no? Ellos no hacen nada de producción ni de creación. Integración, ejemplo, Netflix. Netflix distribuye, como decíamos, produce, no crea todavía, está tercerizando todavía esa parte, pero eventualmente podría ser. Warner, por ejemplo, en cambio, un estudio gigante que tiene más de 100 años, sí tiene una parte de creación, ¿no? Tiene algunos guionistas que ya son parte de la empresa y crean los tratamientos, spec scripts, que luego se podrán producir, preproducir, hacer un guión ya en condiciones, escaletas, etcétera, para luego llegar a distribución. Pero una distribución que tampoco llega a la última milla, sino que van a Cine Colombia, le dicen, ok, tengo estas películas, programen algunas, negociamos fechas, negociamos porcentajes, semanas que tienen que estar, etcétera, ¿no? Pero integra, como vemos, parte de distribución, parte de producción y parte de creación, ¿no? Esos son como ejemplos que vemos muy enfocados en cada una de las actividades, cada una de las áreas, o que se puede integrar. Si notan algún patrón, es que los emprendimientos o empresas más nuevas o más pequeñas generalmente no integran, ¿no? Sino que reconocen que es bueno buscar aliados, y podríamos nosotros ver ahí el caso clarísimo de Netflix y CMO, o el caso de Spotify y The Orchard, y mismo Modern Mouth Media, en fin. Bueno, ¿por qué tanta lata con la cadena de valor en las industrias creativas? Porque si bien un poco se pelea con esta lógica que han escuchado mucho de lo lean, de cree valor pronto, entregue valor pronto, ya arranque con el emprendimiento con su mínimo producto viable, en el caso creativo, la misma investigación nos indica que el valor se genera a partir de estas interacciones de los procesos creativos, ¿no? Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, entre la creación de contenido y la producción, hay incentivos para que esto suceda. Vemos en la siguiente gráfica por qué, para no retrasarnos tanto en esta. Porque podemos así entender quién es nuestro cliente y por qué lo estamos buscando. Acá tenemos dos ejes, básicamente en el horizontal estaría los retornos económicos a la derecha y los retornos culturales a la izquierda. En el eje vertical tenemos para arriba los retornos más individuales, aunque diga sociales ahí, y abajo tenemos los retornos a nivel sociedad más amplio, ¿no? Y entonces, si yo puedo entender que mi producto, mi contenido, mi propio emprendimiento generan retornos individuales de mercado, estaríamos entonces en el cuadrante superior de la derecha. Y ahí puedo buscar gente a la que sí le interesa ese valor, como ángeles inversionistas, otros jugadores de la cadena, mientras que si mi valor es más social y además cultural, por ejemplo, ahí tenemos en el extremo inferior izquierdo, filántropos. No es una casualidad que los trabajos más difíciles, que no se pueden, difíciles entre comillas, quiero decir, minoritarios que no pueden apalancarse completamente con ingresos de mercado, por algo se financian con fondos públicos, por algo hacen campañas de crowdfunding con micromecenazgo. Este análisis de la cadena de valor nos permite situarnos también ahí, ¿no? Y hay varios otros como que podemos ver ahí, por ejemplo, inversionistas estratégicos, los individuos, si es que todo el valor es individual y cultural, ¿a quién le tengo que hablar? Al individuo, ¿no? Entonces, y puede pasar, no es que sean excluyentes, yo tengo individuos que son filántropos. Para poder lanzar mi disco de música raizal del pasado, podría, en lugar de buscar a priori fondos de la National Art Foundation en Estados Unidos, crear un Kickstarter para poder con eso hacer la investigación. Entonces, ese proceso también es interesante y útil para entender al cliente y cómo podemos llegarle. Y si nuestros otros eslabones de la cadena también pueden encontrar clientes en estas dimensiones. Bueno, ahí sí, dale tú, Alejandra. Bueno, vamos a abrir un espacio para que vayan escribiéndonos por el chat las dudas que les hayan surgido hasta este momento. Javier, muchas gracias por esta explicación tan amplia en términos de industrias creativas y culturales. En la presentación que les compartimos está un esquema básico que ustedes pueden utilizar para
implementarla en sus emprendimientos, en sus empresas, en sus proyectos personales. La idea es que, digamos, se puedan guiar del video, de la información que Javier les acaba de dar. Y continuando con la última parte del taller, lo que les queremos mostrar es otras herramientas donde ustedes pueden poner en curso el modelo de cadena de valor. Entonces, digamos que hablábamos con Javier que esto se puede hacer hasta en una hoja de papel, en un tablero, pero pues digamos que por la coyuntura que estamos viviendo en este momento y pues que tenemos que trabajar con nuestros equipos muy probablemente en remoto, hay muchas herramientas digitales que nos pueden hacer este proceso más fácil. Entonces, hoy les queremos hablar de Miro, que es un tablero online colaborativo, que es básicamente una plataforma que, como muchas otras, nos permite crear desde cero. Quiero saber si ya hay alguna pregunta en el chat. No nos han escrito. Bueno, entonces, pues lo primero es mostrarles, digamos, que aquí hay un ejemplo de cadena de valor en esta plataforma. No, está cargando muy rápido. Entonces, digamos que ustedes pueden tener una sesión con sus equipos, grabarla, pues generar las tareas dentro de cada una de las áreas y más o menos digamos que este es el curso que tiene en esta plataforma que ya les vamos a mostrar un poquito más en detalle antes de cerrar el taller. También pueden exportarlo, pueden compartirlo. Entonces, volviendo aquí a la presentación. Bueno, pueden entrar a miro.com, pues se registran con un correo electrónico, tiene una versión gratuita que pues les permite varias opciones desde la creación desde ceros hasta la creación de plantillas que ya existen. En este caso, digamos que van a encontrar un tablero, primero pues les hace crear el tablero y luego se van a encontrar con unas ventanas de herramientas que son muy comunes a otras herramientas. Entonces tiene el cursor, esta por ejemplo de acá es para buscar plantillas que ya están hechas, para agregar textos, para agregar post-its, para agregar formas, círculos, cuadrados, para copiar algún tipo de información, y en esta parte de acá van a encontrar en términos de compartir, en términos de invitar a alguien a colaborar en el tablero. Esta es una información muy básica porque, como les decíamos, la cadena de valor se puede trabajar de forma análoga o digital, pero nos parece que esta herramienta es pues muy interesante, tiene bastantes características que la hacen poder ser de una manera fácil. Entonces, por ejemplo, nos gustaría contarles que ya hay un template, una plantilla de cadena de valor, y nosotros también les compartimos una ya terminada, digamos, con todo lo que vimos en el taller de hoy. Pueden ingresar en el link que está o también el que les compartí en el chat. Y pues básicamente la estructura ustedes se la pueden dar dependiendo de pues, si su emprendimiento es encaminado desde industrias culturales o creativas, o por ejemplo el ejemplo que nos dio Javier en términos productivos, si hablamos de una cadena de restaurantes o quizá de una empresa que hace un producto, una zapatería. Bueno, hay muchos ejemplos. Entonces, como pueden ver acá en el que ya les dejamos hechos para que ustedes después puedan entrar y explorarlo un poco, pues ya está todo lo que vimos en esta sesión. Ya están agregados los post-its para que ustedes lo puedan manejar. Y básicamente, no sé si quieres decir algo más tú, Javier, digamos, con respecto a esta herramienta que pues es bastante sencilla, bastante intuitiva y pues que nos permite trabajar este modelo. Sí, efectivamente, como decías tú, es un ejercicio que se puede hacer en un tablero o en papel. La ventaja que tiene esta plataforma Miro es que puedes hacerlo colaborativamente con personas que están en cualquier parte del mundo. Es súper sencillo de usar, aunque no tenemos ninguna comisión ni nada, es paga la herramienta, pero uno puede usar creo que hasta 3 plantillas en simultáneo sin pagar nada y sin muchas restricciones. De hecho, un ejemplo que tenemos un poco más adelante, lo he exportado con eso y no había ningún lío. Pero antes de que hablemos de esto, me gustaría escucharlos ustedes, ¿no?
Sí, Tenemos creo todavía... ya tenemos unas preguntitas ahí que pues las voy a compartir para que nos cuentes al respecto, Javier. Por ejemplo, Juan Flores nos dice que no le quedó muy clara la parte de adquisición y de agregación, que si lo podríamos retomar un poco pues para que le quede mejor, más claro. Ok. En realidad uno adquiere para poder agregar, ¿no? Tal vez no es del todo correcto verlas como separadas. A veces sucede. O sea, yo cuando estoy adquiriendo un catálogo en The Orchard, por ejemplo, o en una casa de publicación editorial, digamos Random House Mondadori, cuando voy creando catálogo, lo adquiero primero. Entonces ese proceso de adquisición, como no, o sea, ¿cómo puedo adquirir yo catálogo de, no sé, de Andrés Caicedo? Quiero comenzar a publicar la obra de Andrés Caicedo en inglés, digamos. Pues bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar a los herederos, a los actuales dueños de los derechos de propiedad intelectual en distintas plataformas, ¿no? O sea, ahí podría ser, en el caso de música, hay derechos de grabación, de reproducción. Entonces ese proceso de adquisición puede ser como un poco detallado, ¿no? Pasa una vez la adquisición, luego yo estratégicamente, ¿para qué quería empezar a publicar Andrés Caicedo? Porque bueno, Random House Mondadori está expandiendo su catálogo, digamos, de autores latinoamericanos traducidos y se puso de moda entre los estudiantes de letras, digamos, en Estados Unidos, entonces necesitaba esto. Entonces, ya pasando a la de agregación, ahí lo acomodo y digo, bueno, esto lo voy a comercializar como parte de la literatura colombiana o como más bien generacionalmente, hablando como que si fuera un precursor de otras cosas que han venido más bien después del boom. Y esa agregación, para ver que es una cadena y no hay tanta separación, sino que es más como que se conectan, ya me está llevando estas preguntas a definir temas de marketing, ¿no? Si decido comunicarlo generacionalmente, pues entonces por ahí me potenciaría haciendo fiestas, poniendo la música que escuchaban, las películas que hizo Spina, mientras que si lo quiero poner en el contexto de la literatura colombiana, probablemente diga, bueno, entonces, ¿en qué revistas de literatura está hablando de un New Yorker? En New Yorker puedo hacer salir una reseña de una persona que, no sé, Michiko Kakutani, por ejemplo. Entonces ahí estoy hablando ya del proceso de marketing, habiendo ya cumplido la agregación y habiendo ya cumplido antes la adquisición. Entonces la diferencia es de alguna manera sutil, a veces puede que pase al mismo tiempo, pero creo que es bueno diferenciarlas así y espero que te haya aclarado un poco la pregunta. También otro usuario que no tiene nombre porque sale como iPhone nos dice, ¿cuáles son las disciplinas transversales que se pueden recomendar para un emprendimiento musical? Y Juan Flores nos dice que le quedó más claro, que muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti, Juan. Bueno, al iPhone. No está mal, en estas épocas que tenemos tan poca interacción social, hablar con una máquina no está mal, así que me agrada la idea de hablar con un iPhone. ¿Cuáles son las disciplinas transversales? Son bien parecidas a las que suceden en otros sectores. Por ejemplo, típica, toda la infraestructura de recursos humanos, legal y financiera. Eso aplica para Coca-Cola y aplica para un emprendimiento musical y en el ejemplo que les estoy dando, uno editorial. Tiene que haber alguien que no necesariamente in-house, o sea, no necesariamente dentro de la organización, pero que sí sepa moverse en este mundo de los derechos de propiedad intelectual y eso es transversal, porque va desde el momento de la creación, que yo digo, voy a empezar a poner las notas en el pentagrama y obviamente va hasta el momento en que alguien me escribe y me dice, soy un cineasta de la China y quiero usar tu canción no sé cuántos para mi video. Entonces, ese es transversal clarísimo. La financiera, lo mismo, ¿no? Alguien que pueda ayudar a gestionar los ingresos, que también va desde la creación. Si yo consigo una beca o una residencia para poder hacer la parte creativa, yo lo puedo hacer in-house, quizás, hacer mis propias cuentas y decir, ok, esto me alcanza para vivir 6 meses. Pero esa misma competencia transversal, financiera, cuando esté viendo mis royalties de sincronización o de streaming, la necesito también. Quizás ahí es un poco más sofisticada y tenga que terciarizarla y no sea el caso de básicamente si me alcanza para ir al supermercado lo de la beca que me gané, pero también clarísimamente transversal. Las tecnológicas, ¿no? Ya sean tecnologías, en este caso de producción, como grabación, podría ser, que
van como diluyéndose a medida que te acercas a la distribución, pero de alguna medida también son transversales. Y recursos humanos, manejo de equipos, cambiará el equipo de la etapa de creación a la de comercialización, pero sigues teniendo que hacer algunas actividades de carácter de recursos humanos, gestión de esas personas, contrataciones, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí que hay mucha equivalencia con las industrias tradicionales en las transversales. Bueno, tenemos todavía un par de minuticos para resolver otra pregunta. No sé si alguien más nos quiera escribir por chat o también pueden activar sus micrófonos y preguntarnos. Hola, No ¿qué sé, tal? ¿Me escuchan? Hola Juan, sí, te escuchamos. sí. Bueno, yo les quería comentar algo y pues quisiera mejor como que me recomendaran. Unos de mis compañeros están acá porque fundamos una corporación, pues un colectivo artístico cultural en Santander y lo que hacemos es danza, ¿sí? Entonces nos estamos como formalizando y pues digamos que lo que queremos es, o nuestra propuesta de valor es como ofrecer como esa ventaja de todo lo que tiene la cadena, de lo que están hablando. Y me gustaría que nos dieran un consejo en este proceso en el que estamos, que hasta ahora es como de planearlo todo para luego empezar a ejecutar. Si tienen algún tip o algo así, se los agradecería. Bueno, Juan, efectivamente es una tendencia que los últimos ya casi 10 años ha vuelto. Pasamos como de que antes te hacía todo esto una discográfica, ¿no? Que se ocupaba de lo legal, que se ocupaba de la parte financiera, a un periodo en el que no estaba tan especializado y hemos regresado, al menos a nivel independiente y pequeño, como es creo el caso de todos los que estamos aquí, porque obviamente siempre han sido existiendo Warner, EMI, BMG, etcétera, pero antes había sellos independientes que ofrecían este tipo de contratos, entre comillas, 360, que han vuelto a aparecer en los últimos años. Entonces, más que una recomendación, creo que es positivo que hayan hecho esto. Efectivamente, el tener una red más o menos establecida tiene beneficios, porque si yo necesito crear mi red ad hoc, la vez que tengo que empezar a filmar algo porque resulta que alguien quiere filmar en la sabana, obviamente hay menos eficiencia ahí, no puedo acceder a ciertos estímulos y ciertos beneficios fiscales que ofrece el gobierno porque no soy empresa y me toca empezar a hacer ahí unas maromas que creo que todos hemos conocido un poco dentro del folclore del sector. En cambio, si ustedes ya lo tienen ese terreno ganado, no están invirtiendo en infraestructura porque es una red y eso es positivo, no tienen costos fijos brutales y tendrían la eficiencia o la capacidad de estar formalizados o en ese proceso, según entiendo. Entonces, mi recomendación sería tratar de, con cada eslabón de la cadena, así sea incluso in-house, tratar de encontrar un cliente al que le puedan crear valor, porque eso va a hacer que las líneas de ingreso se diversifiquen y no sea simplemente estamos enlazados porque tenemos que estar así cada vez que venga alguien a querer grabar en la sabana. Mientras tanto esperamos. No, sino es que, bueno, yo sé que tengo a alguien que hace lo creativo, alguien que hace la producción y alguien que hace la postproducción. Entonces, ¿cómo puedo monetizar esta parte de postproducción? Busquemos clientes, tratemos de hacer eso. Y lo mismo para el lado de producción. ¿Qué puedo hacer? Puedo empezar a hacer comerciales, no sé. Entonces mi recomendación sería esa, ¿no? Sentarse con la cadena que ya tienen montada, tratar de encontrar clientes para cada subproceso, para cada componente de la cadena y ver cómo pueden generar valor ahí. También para darle una cucharadita ahí a eso, Sí, dale. también me gustaría agregar que hay unas de las sesiones pasadas que pueden servirles también para estructurar eso, Juan, en términos de propósito, en términos de propuesta de valor. Entonces, los invito también a que revisen esos videos y pronto estaremos subiendo también el material que tenemos de anteriores em, charlas, porque creo que van a combinar muy bien en ese proceso que ustedes están haciendo de iniciar, de organizarse. Entonces eso también les puede ayudar en términos no solamente de la cadena de valor, que digamos ya es en un nivel de organizar otras partes de esa idea, sino desde el puro principio, lo que los va a hacer diferenciarse de otros y pues poner esa parte de generar valor.
tenemos otras preguntas, de hecho hoy están muy activos, qué chévere. Nos pregunta Leti que qué me pueden recomendar en un emprendimiento de reutilización textil a partir de esto hacer nuevos productos como morrales. Leti, bueno, no sé Javier si quieras empezar tú o quieres que yo hable, que Te tengo dejo a ti más comenzar. expertise en el área Dale, de dale. producto y de diseño. Bueno, digamos que para esta te habíamos dado, no sé si la vez pasada también eras tú la que nos habías preguntado unos referentes importantes en términos de recuperación de estos materiales. También creo que, digamos, en esta parte de generar valor tienes que tener muy en cuenta, digamos, desde esas entradas y esas salidas, digamos, que eso se lo muestras también a las personas cómo está pasando, porque pues quizá te puedan escoger a ti pues identifiquen tus productos por eso. Y pienso que también podrían ser otro tipo de productos más diferenciadores porque de pronto ya hay unas personas que se han posicionado en esos términos de recuperación textil en objetos que son como los morrales. Digamos que ahorita con la parte del COVID, yo creo que algo que vamos a empezar a ver mucho y ya está pasando es en términos de indumentaria de protección, las máscaras, cubrirnos, overoles. Entonces, digamos que también podría ser interesante ver cómo puede adaptarse. De hecho, hace como 2 o 3 días vi que hay una empresa que se llama Magi, que es paisa, y ellos hacen vestidos de baño y ropa deportiva y con la situación del COVID sacaron una especie de maletas que también se convierten en capotas y en tapabocas. Entonces, aparte que son unos estampados textiles súper bonitos, entonces digamos que pues ahí sigue siendo el valor de la marca y lo que ya le conocían a Magi, pero está enfrentando la necesidad de protegerse, entonces puedes revisar ese referente, Leti. Nos pregunta Daniel Galindo, ya digamos que esta sería la última pregunta antes de cerrar para los referentes y miramos si alcanzamos a responder otras. ¿Cómo ves el presente futuro de la industria artística sin contacto físico? Bueno, eso está difícil. No es un concurso de cuál sector ha sido el más afectado, pero definitivamente hay ciertas particularidades que hacen que este sector haya sido uno de los que, digamos, ha sentido el impacto con más fuerza y que va a ser más perdurable. Primero que se va a reactivar hacia el final, que ya habían costos fijos asumidos para producción, que se han hecho otros de devolución de boletas, si tocaba, si se quiere aplazar hay que volver a invertir, varias cosas de ese tipo. Yo creo que hay futuro y probablemente a medida que yo siento natural consumir mucho de este contenido online. El reto está en cómo se puede monetizar. Hay intentos, ya están vendiendo boletas para shows online que hace un mes eran gratis. Obviamente habrá alguien que esté dispuesto a pagar, otras personas que no. Va a ser un proceso lento que yo creo que lo que ha pasado con esta pandemia es que nos han dado el empujón a la transición online, que con la educación igual era necesario hacerlo. Obviamente no lo hemos hecho en las mejores condiciones, pero tocaba. Y ya que dimos ese paso, pues ahora hay que enfrentarse. Yo trataría de adelantarme a la curva en el caso de, o sea, si no podemos hacer conciertos, ¿qué otras líneas de ingreso podemos generar? Podemos dar talleres, cómo podemos usar nuestras competencias de entretenimiento en este caso, con asesorías, transformando nuestro servicio en producto. Eso es fácil si es que uno es bueno músico o actor quizás de alguna manera. Es tratar de seguir con este proceso porque no creo que francamente sea tan cuestión de semanas, sino más bien de meses. Y meses, cuando digo meses, es cerca del año o más del año, ¿no? No me atrevo a hacer más futurología. Los economistas somos famosamente malos para eso, pero lo que sí te ofrezco es ahí estar disponible para ir discutiendo nuevas formas de afrontar paso a paso ese futuro. Antes de que cerremos, porque me comí una que habían hecho antes, nos pregunta Juliet Vaquero, ¿cuáles son las disciplinas transversales para una galería de arte? Sin repetir, están las mismas de finanzas, recursos humanos, legal. Quizás tendrían alguien que sepa lidiar con los permisos de la alcaldía o algo. Eso sí es bien específico, alguien que gestione un espacio. Y alguien que tenga un poco como de
de malicia, no es la palabra savvy, es en inglés, no sé cómo se diría esto en castellano, como instinto para poder generar nuevas fuentes de ingreso, porque yo tengo que mantener un espacio físico y eso es costoso, es un costo fijo, llámeslo como lo llames. Entonces, mi idea sería más bien tratar de buscar cómo puedo monetizar eso, hacer eventos, lanzamiento de un perfume, fiestas, cosas que... Entonces, esa persona se vuelve crucial, así no esté en el día a día creativo, digamos, de, bueno, yo tengo esta galería para arte conceptual, sino que te digo, ok, esta empresa que quiere hacer el cierre de año aquí, le alquilamos o no, bajo qué condiciones, y yo diría esas dos adicionales, además de tecnología, recursos humanos, finanzas y legal y marketing, que son, creo, para todas las demás. Y para terminar, entonces, volvemos a la presentación. Pues Javier nos va a dar como otros recomendados antes de terminar la sesión. Bueno, todas estas plataformas permiten llenar este esquemita, ese modelo de la cadena de valor. Si se les acaban los permisos o les parece sospechosa la licencia de sesión de datos de Miro o Miro, como lo llamemos, tienen Creately, Upboard. De hecho, Upboard tiene una plantilla de PPT, PowerPoint, que también la van a tener en esta presentación. Lucidchart también, SmartDraw, Jamboard, que es casi como un tablero colaborativo en el que pueden ir dibujando y pegando cositas. Básicamente, más que una herramienta o que una plataforma, una tecnología, yo quisiera que recordemos este espacio como esta lógica, este razonamiento de que es una cadena. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos puede proveer este siguiente servicio? ¿Lo hacemos dentro de la misma organización? No. ¿Dónde está el valor? Dijimos que ese era uno de los principales retos, tratar de entender cómo puedo yo que mi cliente entienda y perciba, capture un poco de ese valor que ocurre fuera del mercado. Y sí, creo que eso es un poco más importante, que al final si googlean cadena de valor les va a terminar saliendo algún template. Y por último, también tienes algunos recomendados para leer. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, es un poco de literatura de distintas características, un poco más ligeras, otras que son parecidas a un texto. Lo que sí les aseguro que, y esto es un sesgo de mi formación teórica, no es literatura de autoayuda, que suele ser recomendada por emprendedores. No tengo nada en contra de eso, pero no es de mi gusto. Así que va esa advertencia que quizás resulte siendo un poco densa, no es literatura para leer en una sala de espera necesariamente. La primera se llama Creative Economy for Entrepreneurs, que es el viaje de startup al éxito. No es un manual, o sea, no es un cómo hacer una startup creativa, sino que nos da un vistazo y casos y un paneo bastante actual. Esto debe ser del 2018, creo, el libro, de cómo se están haciendo emprendimientos creativos en todo el mundo, ¿no? Y lo bueno para nosotros es que se fijan en contextos similares, ¿no? Hay Brasil, hay sudeste asiático, pero no los países súper desarrollados. Ahorita no me acuerdo exactamente cuál era y no quiero decir una barbaridad. Y no es literatura densa. En este caso sí es algo que se puede leer relativamente fácil. Lo malo es que creo que no está en la biblioteca de la Javeriana y tampoco se puede conseguir pirata. Pero bueno, no es, digamos, tampoco... Si es un libro que si les interesa se puede conseguir. El siguiente, que es justo de un invitado que estuvo el año pasado en Cultmarts, en este encuentro de industrias creativas y culturales, que es Chris Bilton. Este sí está en la biblioteca de la Javeriana, obviamente ahora no sé cómo lo podemos pedir, pero el que llegue primero se lo lleva, de hecho, porque cuando termine el aislamiento ya me imagino una fila de personas queriendo prestárselo. Es muy bueno, se llama The Disappearing Product, Marketing and Markets in the Creative Industries, el producto que desaparece. Porque acá nos va diciendo un poco, ok, ya no podemos competirle a Spotify, no podemos negarnos a estar en Spotify o en Bandcamp o en Deezer, pónganle el nombre que quieran. Entonces, el objetivo no es tanto competir por ese lado, sino tratar de recuperar la cadena de valor. ¿Y cómo propone que recuperemos la cadena de valor? De hecho, nos hizo una presentación que está en el canal del Centro Ático, ¿no? El live stream, de la hora, un poquito menos de una hora, que nos contó cómo recuperar la cadena de valor del profesor Bilton. Decía,
a través del contexto. Mi contexto, el contexto de mi consumidor, ese link no necesariamente está mediado por un gran jugador de la cadena. Entonces, por algo elegí el disco este de Will Holland, de Quantic, sobre la cumbia, ¿no? Porque ese contexto que comparten ustedes y yo, y que me iban a entender súper fácil cuál era el valor simbólico comparado con la que sea la obra pop, es una decisión que me permitía, digamos, recuperar la cadena de valor ahí, que se hubiera puesto, no sé, un disco de John Lomax grabado con personas que trabajaban en las plantaciones de algodón en 1920 en Estados Unidos. Y apunta un poco eso. Este libro es un poco como un texto, pero es un texto sencillo que tiene ejercicios, bien didáctico, que lo podrían usar, si les interesa. No usa mucha jerga ni de negocios, ni de economía, ni de marketing, así que no es como pesado por ese lado. El siguiente es de David Byrne, que es un músico de Talking Heads, se hizo famoso como cantante y guitarrista de ellos, que de hecho está de cumpleaños hoy. Si nos está viendo, aprovecho para felicitarlo, fue una casualidad. Este libro se llama How Music Works, cómo funciona la música, se consigue aquí en Colombia en castellano. Es un poco su biografía, pero no es una biografía en el sentido clásico de cuando era niño quería ser músico, ¿no? O cuando lancé mi primer disco, hay un poco de eso, pero va haciendo sus comentarios sobre la industria también, va haciendo sus comentarios sobre el significado de la música y por qué el arte puede tener un valor social o puede tener un valor económico, y por ese lado es bien interesante, ¿no? Y es ameno, está escrito bien, y si a uno le gusta la música de David Byrne o de los Talking Heads, es incluso más interesante, ¿no? Tiene un capítulo, por ejemplo, que explica en su visión, que él estuvo ahí inmiscuido muy íntimamente, cómo fue que surgió la escena New Wave, la escena punk en Nueva York a finales de los 70. Y es interesante ver esa construcción de escena, por ejemplo, ¿no? Y nos da luces para decir, ok, obviamente yo no voy a ser ni Patti Smith ni los Ramones, pero no sé qué puedo aprender de esos vínculos de gente creativa, gente que tenía un poco más de visión comercial, etc. El otro que vemos ahí abajo, que es de Michael Findlay, que se llama The Value of Art. Este va al meollo de la situación, ¿no? O sea, ¿por qué valoramos el arte y por qué puede cobrar Sotheby's 100 millones de dólares por una pintura de Picasso? Y nosotros, ¿cuánto podemos cobrar por una fotografía de esa pintura de Picasso? Está escrito por un financiero, en este caso, por un marchante de arte. Hay que entender eso un poco al momento de leerlo, pero no deja de ser interesante para entender estas dinámicas de construcción de sentidos y de valor en las industrias artísticas, sobre todo, bueno, industrias culturales en el campo artístico, mejor dicho. Este siguiente, que es de Ari Hermstad, no sé cómo se pronuncia eso, que se llama How to Make It in the New Music Business, cómo lograrlo, cómo romperla en el nuevo negocio de la música. Este sí es un manual. Este sí es como casi un paso a paso de, ok, que dice, haga su EPK. En su EPK tiene que tener una foto, su biografía, cómo funcionan los agregadores. Ya se me da cuenta que me muevo más en audiovisual y en música. Si fuera el caso con artes performativas, escénicas, probablemente les podría dar un libro parecido, pero bueno, al menos este sobre música sí se los puedo ofrecer y comentar. Y el último, de Richard Caves, este sí es un investigador teórico, economista, que sin embargo es casi un texto interesante si ya quieren medirse, si son profesores, si son gente que trabaje en la educación o les interesa el lado más de negocios, más de economía del asunto. Este es como una introducción a la economía de la cultura, ¿no? A nivel bajo no son papers de investigación, no es un handbook para investigadores, sino que dice, ok, ¿cuál es la microeconomía? ¿Cómo entender esa demanda que aprendimos en el primer día o la primera semana de mis clases de economía con patatas? ¿Cómo funciona esto con artes, ¿no? Que es un bien que, a diferencia de las patatas, no me las como y adiós, tengo que ir a comprar otras, sino que tengo esta pintura y sigue ahí durante X tiempo, ¿no? Ese es, digamos, el más técnico de todos, pero creo que hay un mix ahí interesante y, por supuesto, creo que iluminador. Bueno, pues hemos llegado al final de este jueves de herramientas. Javier, muchas gracias por tu tiempo y tu conocimiento.
Agradecerle también a las personas que nos acompañaron. Nos escribió, por ejemplo, Daniel Galindo. Muchas gracias, Javier, equipo Javeriana Emprende, muy chévere el espacio. Silvana Gómez, saludos desde Bolivia, gracias. Juliet Vaquero nos dice gracias también. Recuerden, voy a volverles a dejar por el chat los links de interés, la presentación para que puedan revisarla, los templates, para que puedan seguirnos en Instagram, en Twitter y también en YouTube. Ahí estamos subiendo todo el material que estamos compartiendo en estos jueves y miércoles. Y pues también aquí dejo la información de contacto de Javier por si quieren escribirle, porque pues él dijo que también estaba abierto a poder conversar. Entonces, muchas gracias, Javier. No sé si quieres decir algo para cerrar antes de despedirnos. Yo quería agradecerles a Alejandra y Javier por este espacio, muy chévere, creo que muy completo. Insistirle pues a quienes están acá, que de pronto un tema como el de cadena de valor, que muchas veces en ingeniería es como tan natural dentro de esas, dentro de esos temas, digamos, aquí surge como algo que impulsa, digamos, a los emprendedores. Esto a veces no se ve dentro del emprendimiento, no es algo que uno vea como una herramienta habitual de emprendimiento, pero sí es muy clara para usarla, para saber dónde ubicarse. Entonces, en algunos miércoles de historias y jueves de herramientas ya hemos trabajado algunos elementos que pueden ser claves ahí y que nos permiten ubicarnos mejor en esa cadena de valor, que son, por ejemplo, la ventaja especial o la ventaja injusta. Entonces, si yo sé cuál es esa ventaja injusta o esa ventaja especial que tengo en mi emprendimiento, puedo ubicarme mucho más fácil en esa cadena de valor, o el porqué, el propósito de este que hablábamos de Simon Sinek. Entonces, Javier, Alejandra, muchísimas gracias. A los asistentes también muchísimas gracias de parte del Centro Javeriana Emprendimiento y los esperamos el próximo miércoles en otro miércoles de historias también, ¿no? Listo, muchas gracias, Juli. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Recuerden que también pueden escribirnos si tienen dudas, nos pueden escribir por nuestros canales, tanto en los comentarios de YouTube o por un mensaje, un DM en Instagram, para que puedan enterarse también de todas las iniciativas y los programas que tenemos en el centro. Que tengan una buena noche y entonces, como dijo Julián, nos vemos el próximo miércoles, que tenemos una invitada muy interesante que más adelante les contaremos. Bueno, yo me despido y a ver cómo. Muchas gracias, Javier. A todos ustedes y nos vemos. Si la persona de Bolivia, creo que era Silvana, puede escribir en el chat de cómo se enteró. Sí, ojalá. Y también nos escribe María Clemencia. Gracias, Javier. Gracias, Alejandra. Gracias, Julián. Gracias, Javeriana. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches para todos. Si por ahí sigue Silvana, sí, Silvana, nos interesaría saber cómo te enteraste. En Bolivia, sí. Pero bueno, si no, yo también les agradezco a ustedes, a todos por haber venido y aguantar 1 hora y media de monólogo. Espero que haya sido interesante. Ahí está mi información de contacto y nos vemos en alguna futura actividad del centro. Claro que sí. Muchas gracias, Javier. Voy a dar por terminada la sesión. Muchas gracias a todos. Hasta luego.